Hola a todos, yo soy Ara Rodríguez y os doy la bienvenida al podcast Hablando con Líderes de Novicap. En este episodio tengo el placer de entrevistar a Juan Rubio, CEO y cofundador de Genially. Hacemos un repaso por su carrera profesional y hablaremos sobre cómo es innovar en un sector con mucha competencia, también sobre financiación en startups y cómo es llevar también tu negocio a Estados Unidos. Todo esto y mucho más, empezamos. Bueno, pues Juan, encantada de tenerte aquí en el podcast Hablando con Líderes de Novicap. Bienvenido a esta charlita. El placer es mío, Ara. Un placer. Juan y yo nos conocemos desde hace tiempo, hemos hablado en varias de sus fases de creación de Genially, por eso me hace especial ilusión hablar con él en esta ocasión para el podcast, porque la verdad es que tiene una historia fascinante, una evolución muy grande. Y bueno, no sé si has tenido oportunidad de escuchar alguno de los capítulos en los que he estado conduciendo este podcast, pero yo tengo una tradición que es empezarlo siempre de la misma manera, con la misma pregunta, y es algo tan simple como preguntar a mi entrevistado, o a mi víctima, como a veces me gusta llamaros, ¿quién es y cómo se define? O sea, que en este caso, ¿quién es Juan Rubio? ¿Y por qué estamos hablando hoy contigo durante este ratito? Bueno, pues eso, la parte, digamos, más descriptiva, profesional, pues ya la he adelantado un poco tú. Bueno, al final es uno de los fundadores de Genially y CEO. Y más como una trayectoria un pelín más larga, pues bueno, yo tengo siempre lo menciono, que tengo un background, una trayectoria un poco que a la gente le llama bastante la atención porque yo estudié biología. Entonces dice, oye, entre que te digan que estudiaste biología y ser el CEO de una empresa tecnológica, pues hay una parte de la historia que se pierde, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco también me describe un poco como persona, ¿no? Al final creo que soy una persona en ese sentido de que, oye, que le gusta mucho innovar, que le gusta mucho muchas cosas, y eso hace que, bueno, pues que el haber tomado, o, por ejemplo, haber estudiado una carrera no creo que tenga que condicionar el resto de mi vida, y que creo que, bueno, pues que somos algo más de lo que estudiamos, y entonces, bueno, pues eso también tengo pocas barreras en ese sentido de decir, oye, pues sí, al final la vida me lleva por otros derroteros que a lo mejor no eran los más naturales o los más normales, pues oye, pues eso forma un poco parte de la innovación, ¿no? Entonces, y luego, bueno, pues eso, un poco con más detalle, al final esa parte de la historia que te decía que faltaba, pues está muy relacionado con que, bueno, sí que es verdad que siempre me ha gustado la tecnología y la comunicación, y eso sí que está muchísimo más cercano a Genially. Y es verdad que, bueno, que partíamos un poco de la base de que, oye, pues eso, que justamente era difícil de comunicar los temas que a mí me interesaban, que en principio son temas esos más relacionados con la ciencia, con el medio ambiente, y descubrimos, y yo personalmente también en ese proceso profesional, que, oye, que los contenidos interactivos eran lo ideal para hacer más atractivo ese tipo de conceptos difíciles de hacer llegar a las personas de a pie. Y bueno, pues me acabé convirtiendo en un especialista en tecnología comunicación en general, no solo del medio ambiente. Que no está mal el cambio, la verdad. O sea, bueno, la biología es bonita, pero la comunicación también, ¿eh? Te También, lo digo también. por experiencia. De hecho, quería preguntarte por cómo había sido ese cambio desde la biología al emprendimiento, cómo es enfrentarse a ese salto. Y te lo pregunto porque hace unos días, en otros capítulos, hablábamos con Aidoven, que hacía un paso similar. Es otra startup, su fundador es médico, sigue siendo médico. Bueno, pues de médico pasó a emprendedor. Tu caso también es algo parecido. Has pasado de biólogo también a crear una startup. ¿Qué has aprendido de la biología para esa segunda fase? Es verdad que como conceptos que en su momento he dado en la universidad, es verdad que poco me ha servido en cuanto a conceptos, pero sí que yo creo que lo que te ayuda es
te da un framework, ¿no? Un paradigma, ¿no? Mental, ¿no? A crear un paradigma mental en función de lo que estudias, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, que además estaba más relacionado con... Yo, bueno, siempre he estado más volcado en los temas de ecosistemas y demás, pues al final entiendes el mundo de una manera sistémica, es decir, de que hay diferentes capas, que todo está interrelacionado, y entonces yo creo que ese mismo forma de entender el mundo luego te sirve muy bien para entender también el mundo de los negocios, ¿no? Y luego también, sin duda, te lleva a una parte más científica. Es decir, nosotros para nuestro negocio sí que es verdad que todo lo que es la orientación a los datos, a las estadísticas y demás, pues es verdad que son especialmente interesantes cuando sobre todo al final manejas, como nos pasa a nosotros, decenas de millones de usuarios dentro de tu herramienta. Entonces bueno, pues al final no, digamos que todo se basa más oye, qué es lo que te dicen las personas y los números acerca de cómo se utiliza y demás. Entonces toda esa base más científica siempre tiene práctica. Y sí que es cierto que yo siempre cuento oye, que hay pocas carreras que estén más alejadas del mundo de empresa que la biología. De hecho, yo creo que en los 5 años de carrera yo no escuché la palabra empresa nunca. Te puedes hacer una idea que no estaba dentro de mi hoja de ruta inicial. Pero bueno, al final descubres que igual, es verdad que yo, por ejemplo, sí que soy del pensamiento que es verdad que empresario uno se hace, pero emprendedor nace. Entonces, bueno, el tener ese espíritu de querer innovar, de querer crear tu propio camino y demás, lo tienes ahí. Bueno, pues descubres que justamente, bueno, pues eso, entre las posibilidades que tienes ahí de desarrollo profesional está también la de crear tu propio camino y en mi caso, bueno, pues fue un poco así, el identificar que había cosas que me apetecía hacer y que no necesariamente tienes que haber, eso, pues, ser un funcionario o trabajar en otra empresa, sino que tú mismo puedes, sobre todo además eso, cuando es algo de innovación, no te queda también muchas veces otro camino que decir, oye, pues bueno, si no está, tendré que hacerlo yo. Sí, ¿no? Es el objetivo de la definición de información, de innovación. En este caso, Geniali encontró un hueco en esa innovación y quiero preguntarte qué es. Yo sé qué es, pero a lo mejor alguien no lo sabe y hay que explicárselo. Bueno, pues, ¿qué es lo que hacéis vosotros desde vuestra empresa? Sí, la definición corta sería, oye, una herramienta de creación de contenido interactivo. Y un poco ya desarrollando más esa definición, pues oye, ¿a qué nos referimos con contenido interactivo? Pues contenido puede ser desde presentaciones, póster, infografías, incluso cuestionarios, hasta contenido web, es decir, todo basado en interactividad. Y interactividad lo que viene a decir es, oye, la gente no tiene toda la información, no son consumidores pasivos de la información en donde, oye, la leo y punto, sino que también interacciono con ella. Hay un proceso de exploración, de juego con la propia información de, oye, hago clic y me aparece aquí de repente una extra de información o me desaparece tal elemento. Entonces está mucho más relacionado con lo que ocurre normalmente en la forma de consumir la información en una página web, pero aplicado a otro tipo de formatos, más tipo presentaciones, póster, infografía, dossier. Entonces, bueno, pues es como una evolución natural de los contenidos tradicionales bueno, pues a un nivel más allá en donde es más una experiencia que simplemente un consumo pasivo de información. Em, Sobre esto quería preguntarte cómo se os ocurre esta idea, porque lo mismo, tú venías del mundo de la biología, que te gustaba la innovación, ¿no? Y hay que crear algo nuevo, pero esto ya podría implicar que podrías competir con otras grandes empresas que a lo mejor pues, estaban empezando a hacer algo parecido. O sea, la pregunta básica es, ¿cómo os disteis cuenta de que teníais algo valioso entre manos? Sí.
A ver, nosotros es verdad que eso, que todo el proceso ha sido mucho más natural de lo que a veces puede parecer. Porque, bueno, lo que te comentaba, yo siempre he estado muy interesado en los temas de comunicación ambiental, ciencia y demás. Eh, Creé una empresa junto con otros amigos, eso hace casi 15 años. Ayudábamos a comunicar este tipo de cosas y nos dimos cuenta que, oye, que para hacerlo más atractivo tenían que ser muy visuales y por otro lado interactivos, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? El hecho de que la gente pudiera interaccionar y hacerlos más experienciales, por llamarlo de alguna manera, hacía que conceptos difíciles de explicar, oye, pues se volvían atractivos de repente. Ujú. Pero había un problema, que para crear ese tipo de contenido necesitaba saber programación. Nosotros en nuestro equipo teníamos tanto diseñadores como programadores y lo hacíamos todo a medida. Y fueron nuestros propios clientes quienes nos decían, oye, es que me gustaría poder modificar algo aparte del contenido sin depender de vuestro equipo de programadores. No hay Ujú. manera. Y nosotros decíamos, oye, tú tienes el código. Nosotros al final lo que les dábamos era código de programación y luego lo embebían en su página web o lo que fuese. Y ahí estuvo un poco las primeras veces que cuando la gente nos decía, dice, no, es que no sé programar. Y la respuesta era, pues entonces siempre va a depender de que alguien que sepa programar. Y nosotros nos hacíamos nosotros mismos, oye, la gente se cree que este tipo de cosas puede haber una herramienta detrás, tipo más un CMS, ¿no? Como de página web, que, oye, que te permita luego meterte sin saber programar y modificarlo, como si esto fuese PowerPoint. Ya. Y hubo un momento que es que nos lo repetían tanto que dijimos, oye, pues a lo mejor no es una locura el que haya una herramienta que te permita a este tipo de personas crearlo y modificar este tipo de contenido. Y bueno, pues al final, como tú decías, miramos si había algo igual en el mercado. Había muchas herramientas de creación de contenido, pero sin esta orientación a creación de contenido interactivo. Ujú. Y nosotros verdaderamente habíamos vivido ya el hecho de que para nosotros era una realidad que el contenido interactivo gustaba más y funcionaba mucho mejor que el contenido tradicional y que, bueno, pues teníamos ahí una oportunidad y un reto de hacer que el contenido interactivo se convirtiera en un nuevo estándar y eso es nuestro objetivo y yo creo que estamos en el camino. En el camino de conseguirlo. ¿Cómo fue esa...? O sea, ahí os disteis cuenta de, oye, aquí tenemos algo que si nos lo están pidiendo, oye, puede ser, pero desde el papel a llevarlo a cabo hay un proceso. ¿Cómo fue esa transición? Sí, a eso era muy curioso porque, como te cuento, nosotros el origen de la idea era pensando en, oye, vamos a crear una herramienta principalmente para marketeros y gente del mundo de la comunicación. Y en ningún momento nos pensábamos, por ejemplo, que íbamos a tener tantísimo éxito como el que tenemos en educación, ni que ni siquiera se iban a crear, por ejemplo, formatos como los de la presentación, que a día de hoy es el formato más popular. Nosotros al principio era, oye, Genially va a servir para crear infografía interactiva, microsites interactivos, es decir, más tipo guía interactiva, juegos y demás, pero nunca pensábamos formatos más tradicionales como las presentaciones. Y sin embargo, bueno, pues en ese camino oye, de escuchar lo que la gente quería, dónde estaban los problemas, porque, bueno, pues de hace muchos años se habla de cosas de, oye, muerte por PowerPoint. Todo el mundo hemos sufrido esa de, oye, joder, te mandan un PowerPoint o te cuentan una presentación en PowerPoint que es terrible la cantidad de contenido que hay, insufrible Sí, para los ojos. los Y periodistas lo sufrimos bastante, de hecho, la muerte por PowerPoint. pues claro, nosotros todo eso, que ya estábamos en ese mundo de crear una herramienta de contenido interactivo y decíamos, oye, si es que la solución para ese problema que ya todo está súper descrito es justamente hacer un contenido un poco diferente en donde no sea solo mostrar información, sino que haya ahí una componente más de jugar con capas de información y demás. Y bueno, todo ha sido como te digo, yo creo que en la descripción de nuestro proceso de emprendimiento y de innovación no ha sido otra cosa que, oye, que una evolución constante hacia lo que
identificábamos que había oportunidad de entregar más valor. Has comentado el tema de la educación, que no pensabais que fueseis a tener tanto éxito en este sector. ¿Cómo fue, primero, daros cuenta de que ahí había un filón y también cómo ha sido entrar? Porque es otro sector nuevo, con sus propias reglas, también tendrá sus retos, problemas y circunstancias. Bueno, pues, ¿cómo ha sido todo este ecosistema para vosotros? Pues es verdad que eso, que cuando nos lanzamos, fue relativamente pronto empezamos a darle cariño y a introducirnos en el mundo de la educación hasta el punto que hemos tenido tanto éxito que muchas veces se nos conoce hasta como una herramienta educativa que es verdad que luego tenemos que matizar de, oye, es una herramienta de creación de contenido y, oye, por tanto una herramienta de comunicación. Lo que pasa es que la educación, la enseñanza, el elemento central de la enseñanza es la comunicación de conceptos. Entonces, claro, es una aplicación, ¿no? Pero no hasta el punto, hemos tenido tanto éxito que había gente que hasta creía que era una herramienta 100% orientada a ello. Pero bueno, un poco retomando tu pregunta inicial, es verdad que al principio lo que nos basamos era principalmente en gente que venía de ese mundo de la educación. Tuvimos un embajador que era nuestro especialista en educación, Manolito Tic, que oye, que nos abrió tanto a nivel conceptual como luego también a nivel de relaciones, pues el mundo de la innovación educativa. Y es verdad que eso, que nos han dado desde ese momento tanto cariño y una acogida tan grande, porque al final es verdad que ese éxito también en educación es un poco muestra de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la necesidad, que hoy día, bueno, pues muchas veces se enseña con un tipo de contenido que, oye, que es que lo último que se puede decir que es atractivo a nuestro cerebro y que ayer mismo lo comentábamos, ¿no?, con alguna gente que decía, oye, es que, por ejemplo, a día de hoy no nos damos cuenta que en educación los niños, cuando terminan de las clases, se van a casa y consumen videojuegos, consumen vídeos en YouTube y demás. Y dice, oye, son formatos radicalmente a veces diferentes a los que tienen en las clases. Entonces, claro, pues la capacidad de captar la atención de los alumnos cada día es más difícil. Entonces, o utilizas formatos que sean más parecidos y además el éxito además de esos formatos son justamente por lo que estamos hablando de, oye, cómo funciona nuestro cerebro, pues oye, tienes que... no queda otra que innovar. Entonces yo creo que ahí también los propios profesores se daban cuenta que, oye, es que los alumnos les encantaba consumir ese tipo de contenido y les encantaba crear ese tipo de contenido. Entonces ha sido un proceso que ha sido bastante gratificante, emocionalmente siempre ha sido muy, muy gratificante porque hemos tenido siempre un reconocimiento brutal. Eh, por ponerle un punto y final a esta parte de educación, ¿cuál dirías que son los retos que os quedan para llegar a fondo primero a convencer a los profesores de que se den cuenta de que, oye, no es que sea útil, es que es necesario, y también para conquistar a esos alumnos, ¿no? Que al final son los que consumen el producto final, ¿no? Sí, es verdad que quizá nuestro reto principal ahora es llegar sobre todo a la parte más de educación universitaria. Depende un poco de los países, es verdad que por ejemplo en Latinoamérica nos pasa lo contrario, que tenemos una súper acogida en la educación universitaria y menos representación en las etapas de primaria y secundaria. Y en España o Francia, por ejemplo, es al contrario. Tenemos muchísima acogida en primaria y secundaria y luego, sin embargo, no tenemos tanta presencia en educación universitaria, que es un poco nuestro reto. Y un poco, a ver, la razón es principalmente, oye, es por donde va el mundo. La comunicación en general, la creación de contenido va hacia eso, hacia comunicación web, hacia formato vídeo. Y hoy día, bueno, pues lo que estamos hablando, todo extremadamente competitivo, incluso la atención de los alumnos, la atención de la audiencia en general. Y entonces, bueno, para captar esa atención necesitas crear los contenidos más atractivos posibles. Está muy bien el fondo, pero también hay que trabajar la forma. Si tuvieses que elegir
un punto de inflexión de Genially, ¿cuál dirías que es en todo vuestro recorrido? Supongo que habrá más a futuro, pero a día de hoy, ¿cuál sería para vosotros? Hombre, sin duda, el momento que se ha vivido durante el COVID de extrema necesidad digital, y por tanto de digitalización de la sociedad, ha sido para casi todas las empresas digitales pues un antes y un después, porque lo que ha ocurrido básicamente es que en muy pocos meses ha ocurrido lo que tenía que haber ocurrido seguramente en años. El proceso de digitalización se aceleró enormemente y entonces, bueno, pues eso fue un punto de inflexión, que por un lado es verdad que a nivel de números, pues son volúmenes muchísimo más grandes, y luego también es verdad a nivel de reto, de exigencia como empresa, va asociado, es decir, en cuanto creces muy rápidamente, tienes también que organizativamente crecer de una manera compasada, y es verdad que todo se aceleró mucho durante esa época, y ahora, bueno, pues ya hemos vuelto a una situación más Ya. normalizada, pero es verdad que eso, que seguramente, bueno, pues en 6 meses ocurrió lo que tenía que haber ocurrido en 5 o 6 años en cuanto a evolución de adopción digital en general de la sociedad, y en nuestros propios números, pues también eso se multiplicó por mucho la velocidad en muy poco tiempo. Que de hecho cerrasteis una ronda de financiación justo, creo que unos días antes, una semana, no recuerdo la fecha exacta, pero fue prácticamente antes del confinamiento y luego llegó una ronda aún más grande. ¿Cómo fue cerrar esa operación y luego daros cuenta unos días después de, oh Dios mío, qué está pasando, ¿no? Sí, es verdad que no hubo mucha. Bueno, llegaron a ser un par de meses antes de COVID. Es verdad que, bueno, que es que en esa época, fue todo ocurrió de manera tan Nadie se lo creía, súbita, ¿no? claro, que nada era, bueno, previsible, ¿no? De lo que iba a ocurrir, incluso las primeras fases de eso de COVID, de confinamiento y demás, nadie tampoco sabía cómo se iba a representar eso a nivel de economía. Es decir, y bueno, pues hubo una serie de perjudicados y hubo una serie de beneficiados, por llamarlo de alguna manera, de decir, oye, pues estaba en el sector adecuado porque, oye, pues se disparó la necesidad, y luego había otros, pues, sectores que obviamente se vieron terriblemente perjudicados, y luego ahí un poco el reto estaba en aprovechar la oportunidad de decir, oye, ahí está esta necesidad, cuánto podemos aprovechar la coyuntura de, oye, de intentar crecer lo más rápido posible también con esta coyuntura, que no fue para nada fácil, porque además se mezcló en que, oye, bueno, sí, tiene un reto empresarial, pero también detrás de todas esas personas también teníamos esa situación Ya. difícil de gestionar desde un punto de vista humano, ¿no? Entonces fue una época que sin duda fue un punto de inflexión en lo positivo empresarialmente, y luego a nivel de personas yo creo que para todos ha sido también un antes y un después, ¿no? ¿Cómo, o sea, qué os dijeron los inversores? Porque sí, pasaron 2 meses desde que la primera ronda, pero bueno, llega el confinamiento, etcétera, etcétera. No sé si ahí tuvisteis alguna conversación con ellos, pues bueno, para hablar qué está pasando, qué podemos hacer, cómo os podían ayudar ellos, ¿no? Porque sí que es cierto que hubo bastante vuelco de los inversores en general para ayudar a sus participadas, ¿no? No sé si fue vuestro caso. Sí, a ver, es verdad que sobre todo lo que se vivió fue también momentos de incertidumbre, ¿no? Yo creo que el COVID ha ido asociado a la palabra incertidumbre y de inestabilidad, porque con independencia de que o a nivel de números y demás, pues te pudiera beneficiar, bueno, pues a aumento de la digitalización y demás, pero había mucha incertidumbre en todos los sentidos de, oye, en cada país se aplicaba de una manera diferente, en cómo afectaba también eso a la gestión la propia del equipo, a cuánto iba a durar esta situación, cuál es la situación que va a haber post-COVID. En fin, que ahí es verdad que lo que se caracterizó en que la relación ha sido
durante ese tiempo fue como más estrecha porque también los cambios eran más súbitos, por llamarlo de alguna manera. Es decir, oye, tanto antes como después, pues yo creo que tenemos una capacidad de prever lo que va a ocurrir en el futuro relativamente limitada, pero existe. Pero es que durante el COVID yo creo que no existía prácticamente esa sensación de, oye, y dentro de 3 meses, ya no te cuento 3 meses, es que era La dentro semana de que tres viene. semanas qué situación vamos a tener. Entonces, bueno, pues sí que, bueno, pues tiene ahí ese punto de, oye, hay que estar más cercanos nosotros, bueno, como empresa y en este caso de los inversores, pues igual, ¿no? Había un extra también de volcado de, oye, de disponibilidad y demás. ¿Cómo fue gestar la segunda ronda en este caso? Bueno, pues es verdad que nosotros siempre nos hemos ido encontrando que cada vez han sido casi más fáciles la gestión a pesar de que hay más profesionalidad y que, oye, pues tratas con gente cada vez, digamos, más profesionalizada también en el mundo de la inversión, pero bueno, también cuando tus números te ayudan es más fácil, cada vez te van ayudando también a cerrar las rondas de inversión más fácil, a tener más atracción y nosotros es verdad que fue un momento en donde teníamos muchísimo interés por parte de muchos fondos de inversión y bueno, eso facilita mucho porque al final puedes escoger y fue un proceso sinceramente bastante fácil y en el que pudimos no solo escoger, oye, pensando en la marca y en las cantidades, sino también en las personas, bueno, hasta cuánto entiendes que va a haber ahí una compenetración también personal, es decir, que pudimos seguramente centrarnos en cosas que, oye, que en otras circunstancias que pues ni siquiera las puedes valorar, sino, oye, pues esta es la única opción que tienes de Ya. financiación y la tienes que coger. Nosotros en este caso pudimos de alguna manera escoger los socios de viaje de la manera más agradable posible. Porque estos socios de viaje, ya cogiendo tu metáfora, eh, ¿los buscasteis vosotros o ellos os buscaron de alguna manera? En este caso, a ver, en general, en la mayoría de nuestras rondas de inversión mm, han sido aproximaciones más de eso, de ellos hacia nosotros, pero bueno, especialmente en este segundo caso, 100%, es decir, era gente que escuchaba hablar de nosotros o Ya. también, bueno, lo que estamos hablando, cuando cada vez son más profesionales y más grandes los fondos de inversión, tienen también herramientas propias para identificar tendencias, cuáles son las compañías que están creciendo, que más se mencionan, que más tráfico Ujú. tienen y demás. Y entonces, bueno, nosotros es verdad que ya desde eso, cerca de 3 años aproximadamente es una constante el interés de inversores profesionales que, oye, que se nos acercan, nos escriben, oye, o hemos escuchado hablar de vosotros, sabemos que estáis creciendo mucho, tal cual, nos gustaría conoceros más en profundidad. Y bueno, pues eso es, en mi caso, que además que normalmente llevo yo ese tipo de relaciones, es relativamente cotidiano, todas las semanas tengo ese tipo de reuniones de, oye, de gente que quiere conocer más en profundidad Genially como oportunidad de inversión y luego ya diferentes que nosotros obviamente tenemos X ventanas de inversión que cuando desde un punto de vista estratégico nos interesa dar un paso para adelante en temas de financiación y bueno, sí que es verdad que Ujú. tiras de esos contactos Ya. que ha ido haciendo durante el tiempo. Porque leía en una entrevista que disteis, no sé la fecha, pero hace relativamente poco, que apuntabais que erais rentables, pero aún así había esa vocación de seguir recaudando fondos por una cuestión estratégica. Sí que me gustaría preguntarte por esto, pues, ¿cuál es vuestra vocación en ese punto? Sí, a ver, nuestra visión en cuanto a los temas de financiación es bastante sencilla. No queremos la financiación para sobrevivir, nuestra vocación es que la financiación sea para crecimiento. Ujú. Entonces la estrategia es, oye, antes de una ronda de inversión, no-
intentamos estar en un punto de eficiencia de tal manera que seamos rentables, que no necesitemos eso, el que venga un inversor tercero para que la empresa pueda seguir adelante, sino que sea, oye, con un plan de crecimiento, decir, oye, queremos hacer esta serie de cosas y, oye, para poder hacerlas más rápido de lo que lo haríamos solo, pues, oye, tiene una financiación extra para poder aplicar ese plan de crecimiento. Obviamente ese plan de crecimiento, aplicarlo, te lleva a perder durante un tiempo la rentabilidad porque lo que acelera es el gasto. Dice, oye, haces mucha inversión durante un tiempo pensando en, oye, luego más adelante esa inversión tiene que tener un retorno y volver a ese punto de otra vez de rentabilidad. Entonces es un poco cíclico, ¿no? Es decir, oye, soy rentable, hago ronda de inversión, gasto más, crezco más rápido, pero luego vuelvo a un momento de eso, de rentabilidad, y ya me planteo ahí, oye, ¿quiero ronda de inversión o no quiero ronda de inversión en función de ese plan de crecimiento? Es decir, oye, ¿puedo asumirla yo 100% de manera autónoma o estoy perdiendo una oportunidad? Porque al final esa es un poco la esencia también de la financiación, de cuando eres rentable, dice, oye, ¿para qué lo coges si te vas a diluir? Es porque, oye, eso te permite crecer más rápido y por tanto, si no lo aceptas, estás perdiendo también el coste de oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una pregunta que tenemos que hacernos y es verdad que a veces en el sector startup parece que estamos obligados de alguna manera a financiarnos y es que si no existe esa financiación por parte de un tercero es que la compañía no va bien. Pues para nada, de hecho, bueno, pues ya cada vez también hay más ejemplos de, oye, de empresas que han sido durante muchísimo tiempo o hiper autosuficientes y, bueno, pues eso también tiene una ventaja muy grande para Ya. los founders que, oye, que no se han ido diluyendo en el tiempo. No, son estrategias diferentes, igual de válidas las dos. Con esto, teniendo en cuenta esta estrategia, ¿hay previstas nuevas rondas de financiación en un horizonte cercano? Digamos, un año, una semana. No, bueno, una semana seguro que no. De hecho, bueno, ahora estamos justamente en esa fase de más de, oye, hicimos ronda de inversión, hemos sido más agresivos en el gasto y demás, y ahora, bueno, pues justamente estamos más pensando en eso, en volver a ese punto de rentabilidad, de total autosuficiencia. Y cuando estemos un poco en esa situación, pues ya nos plantearemos en función también del mercado. Es verdad que lo que ahora mismo estamos en un contexto en donde se ha enfriado un poco el mercado de Ya. inversión y entonces, bueno, pues cuando ves que, oye, que el mercado está más frío, sabes que eso automáticamente es más esfuerzo para conseguir lo mismo y seguramente también con peores condiciones. Entonces dice, oye, pues si no lo necesito, no lo hago. Entonces estamos un poco en esa tesitura de, oye, ahora estamos más centrados en nuestro negocio, en crecer, en hacerlo más rentable, más que en pensar en financiación. ¿Habéis notado que se ha enfriado mucho en el sector en el que vosotros os movéis? Pues sí que hay confirmación en el sector de las criptomonedas, por ejemplo, que está totalmente caído. A lo mejor la movilidad, delivery también ha demostrado un poquito que se ha enfriado, pero no sé si concretamente en el vuestro se ha desinflado respecto al boom este que hubo después de la pandemia de la digitalización de todo, ¿no? Que es, bueno, pues hubo un Sí, crecimiento no, ahí. sí, sí hay, es verdad que por ejemplo a nivel de inversión en 2021 fue una locura de cantidades y de múltiplos, es decir, y ahora sí que hay una bajada. Es verdad que en el caso del mundo de la inversión, donde Venture Capital está muy relacionado también con lo que ocurre en bolsa, con las Ujú. tecnológicas y con la salida Ya. a bolsa y demás. Y como, bueno, de ahí viene un poco el parón, luego tiene meses más tarde un reflejo también en el mundo de Venture Capital y es verdad que ahora mismo hay una situación un pelín, vamos, sin duda se ha enfriado. La cuestión es, hubo en el 2021, que también habla mucha gente, oye, hubo en el 2021 burbuja, era una situación
es cierto que burbuja o no, le llames como le llames, lo que era una situación que era difícil que se mantuviese en el tiempo. Entonces, Ya. es más una sensación de que ha bajado, pero dice, oye, pero seguramente tampoco quiere decir que esté en un punto en donde se sigue invirtiendo. Lo único es que ya es, no quizá con la alegría o con la casi locura Con la del sí. 2021, del 2021. Sí, ¿no? Que fue como la resaca de la pandemia. En cuanto a vuestro futuro, lo has comentado, ahí se mira mucho las salidas a bolsa. Genially, ¿consideraría en algún momento a lo mejor esa salida a bolsa? También es un poco lo mismo, se han enfriado, hubo una época buena, ahora parece que no tanto, pero bueno, no sé si es algo que a vosotros os gustaría tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, es siempre una de las posibilidades de futuro y yo creo que Genially tiene el potencial, lo creo sinceramente. El que lo vayamos a hacer o no lo vayamos a hacer, pues la verdad es que todavía está en un horizonte relativamente lejano, entonces es verdad que son modelos de negocio en donde son tan intensivos porque se basa eso en Ya. rápidos crecimientos, va automáticamente asociado a alta intensidad de gestión. Entonces, te cuesta trabajo, es decir, no perdemos mucho tiempo en pensar en, oye, ¿qué va a ocurrir con Genially dentro de a lo mejor eso de 3 años? Oye, tenemos el reto de los siguientes 3 meses y tenemos el reto también estratégico de, oye, pues sí, de los grandes retos, más como producto y como compañía que no tanto, oye, pues con... Es verdad que al fin y al cabo eso es una cosa más secundaria de, oye, y al reto está más en, oye, ¿cuál es la evolución de como negocio, como producto y no tanto a nivel de compañía? Oye, pues si salimos a bolsa o no salimos a bolsa, que oye, principalmente lo que nuestra visión es, vamos a crecer y siempre tendremos la posibilidad de hacer, si el crecimiento es bueno, vamos a poder tener diferentes opciones. El problema es Ujú. cuando estás pensando solo en X opciones y no estás trabajando el presente o el camino para que se produzcan, ¿no? Entonces Ya. nosotros estamos más centrados en ese camino más que en el destino final. Igualmente, una de esas opciones de destino final bueno, o parada en el camino, a lo mejor podría ser también la integración con alguna gran compañía del sector, porque ya sea un Microsoft o, bueno, Microsoft probablemente sea la más grande de todas en este ecosistema. ¿Cómo sería integrarse dentro de un gran player como ellos? Bueno, a ver, un poco, nosotros es verdad que a día de hoy tenemos relación con muchos de los grandes players, ¿no? del ecosistema. Tenemos muy buena relación con Microsoft, súper estrecha con Google, incluso, bueno, pues con otros más, también, bueno, partnerships con otros tipos, eso, Amazon también, Meta, es decir, se están explorando cositas. Pero bueno, es verdad que No me digas nosotros... que no me digas que en el metaverso también. Bueno, a ver, tenemos algunas aproximaciones de, oye, hay cosas, la gente de Meta también tiene un mundo vinculado con el tema del aprendizaje y, bueno, pues ahí los contenidos interactivos pues tienen igualmente mucha cabida, en fin, Ujú. que al final conversaciones con los grandes players tienen muchas, pero siempre nosotros ahora mismo es en torno a más un concepto de partnership, de creación de generación de valor conjunta, más que ahora pensar en adquisiciones, que además un poco pasa lo que te decía antes, ¿no? Yo creo que eso son consecuencias de, ¿no? Es Ya. decir, oye, si existe una relación en donde se generan valor mutuo, en algún momento dado te puede llegar a plantear esa opción. Hay veces que no, oye, que simplemente, oye, que generación de valor como compañía de manera paralela está estupendo y otras veces que dice, oye, quiero dar un salto más. Un poco lo mismo, si te digo la verdad, nosotros no tenemos Ya. tampoco una vocación de decir, oye, nos gustaría ser adquiridos, nos gustaría salir a la bolsa, nos gustaría, oye, lo que nos gusta es hacer crecer nuestro negocio, entregar el máximo valor a nuestros usuarios, que cada vez se creen más cosas y más chulas. Y ahí es donde ponemos el objetivo, porque además yo creo que esa es un poco la esencia de, oye, cuanto más valor generes, luego las posibilidades se te multiplican.
No voy a preguntar más si se los van a comprar o vais a tener algún socio, pero sí quiero preguntarte sobre, eh, mirando atrás, o bueno, haciendo un poco de balance y también mirando al futuro, ¿qué hubieses cambiado si hubieses podido? Y también, ¿qué queréis de Geniali para el futuro? Es una pregunta doble, de análisis pasado y de deseos, ¿no? De sacar un poco esa bola de cristal para el futuro. A ver, es que siempre es muy ventajista, ¿no? Pensar oye, Sí, que no. hubiese cambiado, ¿no? Obviamente nos hemos equivocado, además yo creo que eso lo llevamos bastante, intentamos que sea parte de nuestra cultura de decir, oye, es que el fallo es que es imprescindible para el éxito, y que esto se trata de, oye, que al final la balanza no se trata de no fallar, sino, oye, de que al final la balanza te salga positiva. Y entonces, es verdad que es que oye, si piensas, miras para atrás y dices, oye, es que todo eso no ha sido otra cosa que un aprendizaje. Entonces, como ha sido un aprendizaje, no cambiaría prácticamente casi nada. Es verdad que hay cosas específicas que dices, oye, joder, pues esto me da la sensación de que la relación, lo que he aprendido y el beneficio que me ha podido aprender de ese fallo no me compensa. Y dice, oye, lo desearía, pero tampoco son muchas, ¿eh? Quizá eso es darte cuenta antes de Ya. determinadas cosas, pero bueno, es lo que te digo, yo creo que en esto es un proceso y para el futuro, a mí principalmente nuestro reto está en que, oye, ahora mismo hemos pasado de un modelo más de uso individual a uso colectivo, porque es verdad que vivimos en una sociedad en donde, oye, estamos muy interconectados, en donde los creadores, que al final son la gente que utiliza Genially, ¿no? Ya sean estudiantes, profesores, periodistas, lo que sea, al final no dejas de ser un creador de contenido, pero en muy raras ocasiones lo hacemos de manera 100% individual, sino que normalmente pertenecemos a un equipo, a una organización, y entonces, bueno, pues darle cabida también como herramienta a esa relación de, oye, no solo estás tú, sino también esa capa de colaboración. Ahí tenemos un reto súper importante y, bueno, pues eso es lo que llevamos trabajando también muchísimo en los últimos meses, casi años, y bueno, lo que nos toca también en el corto plazo. De hecho, tengo aquí una pregunta que quería haberla hecho antes, pero nos hemos liado, y es sobre la importancia de las empresas no code, que al final es un poco lo que has comentado al principio, de oye, deberías saber programar, pero luego a lo mejor nos damos cuenta de que no es necesario saber programar para hacer cosas muy, muy buenas y que tengan mucho valor. Y vosotros estáis enclavados en ese ecosistema que ha crecido mucho, ¿no? Bueno, pues ¿cómo ves ese sector de aquí a unos años y cómo crees que es importante también para la integración de mucha gente que teme a la programación, pero sí que quiere hacer cosas que, bueno, estén visualmente muy bien? Sí, a ver, está claro que hay esos modelos de negocio, en nuestro caso es aplicado a contenido interactivo, pero hay otros muchos casos para otro tipo de cuestiones, en donde, bueno, por un lado, como hablábamos, ¿no? Democratiza el acceso, ¿no? Es decir, ya Ujú. no tengo que saber programar para poder hacer determinadas cosas. También que no solo lo democratiza, sino que lo acelera. Es que por ejemplo, la forma de construir contenido interactivo en Genial y con respecto a alguien que lo haga de manera Ya. programática, pues es que estamos hablando de crear mediante arrastrar elementos y demás, oye, tenés que tirar código. Entonces, los tiempos, bueno, pues estamos hablando de que a lo mejor te puede llevar una décima parte, o incluso menos de lo que te llevaría de otra manera. Entonces ahí hay no solo que da acceso a gente que no tiene contenido, sino que es que lo que puedes hacer te cuesta infinitamente menos. De hecho, por ejemplo, nosotros muchas veces contamos que el contenido interactivo se lleva haciendo muchísimo tiempo, pero era algo premium. Era que, Ya. por ejemplo, los medios de comunicación, hablando de media, pues hacían cuando había grandes eventos, tipo, oye, pues yo qué sé,
el cierre del año o incluso eso, un evento tipo los Juegos Olímpicos, algo muy específico. Tenías que perseguir al ilustrador tal para que te lo hiciese porque siempre estaba muy ocupado. Sí, lo digo por experiencia, era como algo Sí, muy especial, ¿no? claro, entonces, oye, pues con todo esto lo que se hace es que, oye, que al final pues se democratice no solo lo que estamos hablando, no solo a nivel de quién puede hacerlo, sino en qué circunstancias se pueden hacer, porque ahora ya dice, oye, es que ya se pueden hacer para muchas circunstancias, entonces, porque no requiere tantísimo tiempo. Y ahí yo creo que está un poco la esencia de Ya. todos estos modelos en donde dan acceso tanto por conocimiento como por costo, dan acceso, llevan las cosas a otro nivel. Este último tramo de la charla quería dedicarlo a algo que intento promocionar mucho, que es startups que salgan o empresas que salgan de los grandes ecosistemas que siempre solemos hablar. Tenemos el vicio de Madrid y Barcelona, pero Geniali nació en Córdoba. Que bueno, que es algo que siempre me gusta remarcar porque hay un gran esfuerzo por muchas empresas de otros sitios en triunfar. Y de hecho de Córdoba fuisteis a Estados Unidos, ¿no? Que también es un gran hito en una empresa ya no solo de Córdoba, sino española. ¿Cómo fue crear Geniali en Córdoba y qué retos, a qué retos os tuvisteis que enfrentar también bajo esa circunstancia? A ver, siempre lo comentamos que tuvo su parte buena y su parte mala, eso es sin duda. Parte buena, pues que estábamos fuera del ecosistema y por tanto, oye, pues también estábamos fuera del ruido que se genera en torno al ecosistema, estábamos 100% centrados en nuestro producto, en nuestros usuarios y cómo generar valor a través del producto a nuestros usuarios y no tanto, bueno, pues en otros aspectos. Obviamente, bueno, pues sobre todo cuando nosotros empezamos hace ya cerca de 7 años, pues eso, llamaba mucho la atención que viniésemos de Córdoba y podía haber un poco ahí de recelo de, oye, esta gente puede triunfar desde una Ya. ciudad como Córdoba. También es verdad que hoy día lo que estamos hablando antes de diferenciación, siempre es bueno tener un factor diferencial. Ya él decía, oye, pues mira, los cordobeses. Ya Pues había mira, un apelativo, ya ¿no? había ahí algo que le llamaba a la gente un poco la atención. Ya. Pero sí que es cierto es que nosotros, si te digo la verdad, siempre nos hemos visto eso como una empresa europea. Ujú. Por eso lo de que dices tú, oye, ¿por qué el salto de, oye, directamente mucha gente nos dice, oye, ¿por qué Córdoba, Nueva York? ¿No ha habido paso intermedio de Madrid, Barcelona? Es O decir, a a lo ver, es que mejor Reino Unido, ¿no? o Reino Unido, tal y cual. Es verdad que Madrid y Barcelona, a ver, nosotros teníamos oficina en Madrid también, Ujú. para parte del equipo, luego ya con el remoto todo el mundo está distribuido y tenemos mucha gente que está en Madrid, Barcelona y demás trabajando, pero, pero vamos, digamos que la sede sigue siendo Córdoba y Córdoba. demás. Y nosotros es que siempre nos veíamos como, oye, esto es un negocio en donde la geografía no... Nosotros teníamos, cuando nacimos, ya teníamos vocación de ser globales y entonces íbamos a estar, digamos, fuera de una restricción geográfica, porque es que teníamos la vocación de ser globales y eso era lo que también te permite los modelos SaaS, que dice, oye, en el momento de que yo doy cabida, creo una herramienta SaaS, puedo dar cobertura a uno como al mundo entero. Es decir, ya es una cuestión de hacerlo escalable. Y ya una cuestión de, oye, de idiomas, pero no tanto de restricciones geográficas. Hay otros modelos que no, que hay otros modelos que sí que están muy basados en donde habrá oficina y Ujú. hay una parte de logística grande. Entonces nosotros siempre nos veíamos como, oye, vamos a ser una empresa global y no veíamos la necesidad tampoco de decir, oye, ¿qué ganamos yéndonos a Madrid, Barcelona o Reino Unido? Si es que desde Perder aquí dinero probablemente, ¿no? más coste, pero dice, oye, desde aquí me cojo un AVE y voy a Madrid, Barcelona cuando necesito, o Ujú. voy a Sevilla, Málaga y cojo un avión a París o a Londres si me hace Es decir, que siempre hemos tenido la sensación de que Ya. desde Córdoba podíamos gestionar fácilmente todo lo que es la operación a nivel europeo. Diferente ha sido un poco el tema de Estados Unidos, porque ahí ya sí que se te mezcla una cuestión de, oye, ya el reto mucho, logísticamente es mucho más complejo, es decir, no es tan fácil coger un avión decir, oye, Córdoba y mañana estoy
en Nueva York o en San Francisco. Por poder sí, pero la paliza va a ser grande. Claro, sí, ¿no? Y luego también por una cuestión ya de mentalidad, de que era un poco el momento de decir, oye, ahora ya sí que queremos dar el paso hacia ser globales al 200%. Y es verdad que ahí hay una componente también de introducirte en la cultura americana, que en donde aquí al final están, ya no es por el mundo solo de la inversión, sino también están todos los grandes players, como hablábamos antes de, oye, al final dónde está la sede de Google, Microsoft, Adobe, todo eso en fin, que era un poco clave también para crear esas relaciones estratégicas y convertirnos eso en un referente también, ya no solo en nuestra geografía, sino en otras. ¿Cómo fue decidir vamos a Estados Unidos? Y también qué os dijeron, ¿no? Al principio de, oye, vamos a poner en Nueva York. Que es como el sueño de muchas tecnológicas ir a Estados Unidos, ¿no? Sí, a ver, es verdad que nosotros lo que hace poco lo contábamos también en otra entrevista, que no te imaginas la cantidad de veces que, sobre todo al principio, nos decían, oye, pero ¿qué hacéis vosotros? No en ¿Qué Córdoba, haces sino aquí? en Europa. ¿Cómo que no estáis? Es verdad que los modelos SaaS de la industria y las herramientas de creación de contenido y demás, oye, casi todas se han desarrollado aquí en Estados Unidos. Entonces era como en plan, oye, como que éramos eso, un bicho raro y eso también tenía la dificultad de que, sobre todo, bueno, pues para el tema de inversores y demás, oye, pues no estaban acostumbrados a estos modelos y les costaba más trabajo crear confianza, de decir, oye, es que, y no solo eso, sino que encima le añade el reto de que el modelo no es muy cercano y le añade el reto que tiene que ser global, y dice, oye, pues si tiene que ser global, va a necesitar un montón de financiación. ¿Qué hago? Yo no voy a tener aquí la capacidad como inversor Ya. español pequeño, oye, acompañar excesivamente. Eso es verdad que ha ido un poco cambiando. También es cierto que nosotros hemos tenido siempre una vocación, a diferencia de otras empresas de nuestro entorno cercano, a ser una empresa bastante eficiente en el uso de los recursos, porque tampoco nos iba a quedar mucho. Es verdad que forman poco parte de nuestra cultura, pero que aparte tampoco nos quedaba mucho más remedio de decir, oye, nosotros sabíamos que nos iba a costar la financiación mucho más trabajo que a una Ya. empresa alemana, inglesa o y ya ni te cuento americana. Entonces, sí que es cierto que eso lo teníamos, eso lo escuchábamos un montón de, oye, ¿por qué no estáis en Estados Unidos desde el momento cero? Pero también nosotros tuvimos la oportunidad de, en los primeros meses o primer año, también hacer un programa en Estados Unidos en donde nos dimos cuenta que, oye, era todo carísimo en Silicon Valley, que era carísimo, que era un poco eso, que como tú dices, el sueño, pero que tiene Hay que que ser poder pagarse el sueño. exactamente, que no debe de ser, un poco lo que hemos hablado antes, no debe ser el objetivo, sino que debe ser un poco la consecuencia de, y que para una empresa española, oye, poder tirar desde Estados Unidos, oye, mejor es al Product Market Fit, ¿no? Oye, el testeo y llega Ujú. a dar con la tecla en otros mercados mucho más baratos, en donde el coste va a tener, y luego ya da el salto americano, que yo sí que veo eso, que hay muchas, efectivamente, a mí también me llaman de vez en cuando también para ese tipo de charlas para gente que quiere dar el paso a Estados Unidos y demás. Y lo mejor consejo es, oye, tienes que darlo con prudencia, no tiene que ser un objetivo como tal, porque, oye, es un mercado difícil y muy caro. Y entonces es verdad que, oye, que puede ser el último paso que des, como no lo des Ya. bien dado. Es un mercado difícil, es un mercado caro y es un mercado muy diferente, pese a lo que nos podamos imaginar. Es Occidente, bueno, pero al final es otro país muy diferente a lo concepto de Europa, a lo mejor. A ver, es muy diferente en cuanto, es verdad que siempre se habla de que hay mucha tendencia al pago, que oye, que hay más tendencia al consumo en general y que la gente esté dispuesta a pagar por lo que consume, Ujú. a diferencia de otras geografías, no tanto, bueno, eso, España, pero otras geografías, pero lo que te choca más, la principal diferencia son dos. Por un lado, el concepto de servicio a cliente, es decir, Ujú. los estándares
de servicio al cliente en general son muy altos. Es decir, la cultura del cliente siempre tiene la razón, viene justamente del mercado americano, ¿no? De poner al usuario o al cliente en el centro y demás, y hay que darle unos estándares altos, y esto está relacionado también con lo siguiente. Hay una competencia increíble. Es decir, para todo, es que eso no hay nada más que irte a un supermercado, ya no es en lo digital, sino es que te vas a un supermercado básico, ¿no? Y te encuentras que para un producto como el tomate ketchup hay no sé cuántas marcas, no sé cuántas modalidades, pues eso pasa con todo. Entonces hay mucha oferta, y hacerte eco entre tanta oferta, fíjate que nosotros, siempre lo cuento, que nosotros, dice, oye, pero es que entonces que en Genially tienen más competencia porque gente más parecida en Estados Unidos. No, son iguales de parecidos. Lo que pasa es que aquí hay tantas herramientas para todo que entonces, oye, que al final los consumidores son los mismos. Imagínate, oye, pues un profesor, pues al final si tiene 200 herramientas para poder utilizar, aunque hagan cosas completamente diferentes, pero la atención de la persona es la misma. Sí, se va a quedar con las que estén a su mano, ¿no? Claro, aunque no sea ni siquiera, oye, de creación de contenido interactivo ni de creación de contenido, sino que es, oye, herramienta para esto, herramienta para lo otro. Entonces, ese ruido, hacerte eco, y eso está también relacionado un poco con lo que te decía de los estándares. Cuando hay tanta competencia, pues claro, te vuelves más exigente. Dices, oye, yo quiero, puedo escoger entre todo lo que hay. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que más cuesta trabajo de entender, y luego es muy caro. Es muy caro, y entonces, claro, todo te cuesta infinitamente más que bueno, cuando te refieres a caro, ¿te refieres a los empleados? Todo, en general, porque todo claro, caro. al final todo lo puedes multiplicar perfectamente casi por 1 por 3, y entonces, oye, pues una campaña de marketing te va a costar 3 veces más. Emplear, pues igual, te va a costar 3 veces más. En fin, prácticamente lo puedes asociar a casi todo, te va a costar mucho más. Entonces, bueno, pues es verdad que el problema es lo que estábamos hablando antes. Oye, si tú ya estás en fase en donde, bueno, a veces esa inversión no sabes cuán rentable te va a ser, y si tienes en cuenta que es que esa inversión pues te va a ser 3 veces más costosa, y, en fin, que no es un mercado sencillo. Yo creo que aquí es un mercado que hay que abordarlo cuando ya hay una cierta consolidación en otros mercados, pero no antes. Pero ha merecido la pena, ¿no? Todo sí, nosotros, el proceso. A ver, pero que igualmente te das cuenta de eso, que oye, que o lo hace en el momento que nosotros lo hicimos, ya teníamos 4 o 5 años, 4 años cuando dimos el salto. Si lo hubiéramos dado antes, seguramente no hubiese costado dar un paso para atrás. Me decía, oye, no estábamos preparados. Entonces, es un reto en sí mismo. Pues nos quedamos con ese reto que habéis logrado. Ha sido difícil, ¿no? Porque es un camino largo, pero bueno, al final elegisteis el salto en el mejor momento. Y muchísimas gracias, Juan, por esta charla. Espero que hayas estado a gusto aquí en el podcast hablando con líderes. Mucho. Hablaremos para próximas noticias. A lo mejor abordáis otro mercado o hay más rondas de financiación. No sé, cualquier novedad en la vida de Genially. Y a los que nos estáis escuchando, nos damos cita para el próximo podcast aquí en Hablando con Líderes de Novicap. Y bueno, pues estamos en contacto. Un saludo a todos. Muchas gracias, Adiós, Ana, Muchísimas gracias por todo. Chao.